Gálatas 3, versículo 1 al 14. Empecemos. ¿Hay Gálatas tontos? ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Claro que no. Recibieron al Espíritu porque creyeron el mensaje que escucharon acerca de Cristo. ¿Será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado a vivir la vida cristiana en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? ¿Acaso han pasado por tantas experiencias en vano? No puede ser que no les hayan servido para nada. Vuelvo a preguntarles, ¿acaso Dios les da al Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no, es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo. Del mismo modo, Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Así que los verdaderos hijos de Abraham son los que ponen su fe en Dios. Es más, las Escrituras previeron ese tiempo en el que Dios declara justos a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia a Abraham hace tiempo cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Así que todos los que ponen su fe en Cristo participan de la misma bendición que recibió Abraham por causa de su fe. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque la Escritura dice: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley. ¿Queda claro? Entonces que nadie puede hacerse justo ante Dios por tratar de cumplir la ley, ya que las Escrituras dicen: es por medio de la fe que el justo tiene vida. El camino de la fe es muy diferente del camino de la ley, que dice: es mediante la obediencia a la ley que una persona tiene vida. Pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham, a fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. Ok, aquí Gálatas sigue teniendo su discusión acerca de la ley y la fe. Y empieza diciéndole: hay Gálatas tontos. Obviamente es más una carga emocional que estar hablando de una condición mental realmente que tenían los Gálatas. Y es más la falta de sabiduría que había en ellos. Dice: ¿quién los ha hechizado? Obviamente Pablo, cuando hace esta pregunta, la hace de una manera retórica, porque él sabía que era lo que estaba pasando en la iglesia y sabía de dónde provenía ese tipo de doctrinas que estaban invadiéndola. Y añade: pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir. Obviamente esto se refiere al Evangelio de Jesucristo. Pablo había estado en Galicia y en las iglesias de Galicia y había compartido lo que había pasado con Cristo. Y aún los discípulos, gente que había visto con sus propios ojos todo a Jesucristo, había visto lo que había pasado, había ido a compartirles. Ellos tenían suficiente referencia, tenían suficiente conocimiento de lo que había pasado, como si ellos mismos hubieran estado en ese momento. Dice: déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer la ley de Moisés? Y afirma: claro que no. Pablo conocía la experiencia de esta iglesia en Galacia y conocía que ellos habían recibido al Espíritu Santo. Era cierto que ellos habían recibido el bautismo del Espíritu Santo, por lo tanto era una experiencia personal, no era algo que les hubieran contado o que hubieran simplemente visto, era algo que la iglesia como tal había experimentado. Y Pablo por eso aún más se sorprende, porque dice: ¿ustedes por qué lo recibieron? ¿Por obedecer la ley? Dice: claro que no, lo recibieron a través de la fe en Cristo Jesús.
Y eso es lo que tanto molesta a Pablo. Entonces en el versículo 4 dice, ¿acaso han pasado tantas experiencias en vano? Y quizás es un llamado de atención para todos nosotros. Cuando empezamos a caminar en Cristo y ponemos nuestra fe en Jesucristo, empezamos a experimentar cosas nuevas. Lo que pasa es que a veces esas cosas se vuelven rutina, empiezan a ser parte de nuestro diario vivir y olvidamos la grandeza de lo que realmente está pasando. Dejamos de ver eso como algo milagroso, como algo donde Dios está ahí cuidándonos y pensamos que es obligación de Dios hacerlo. Y entonces esas experiencias se empiezan a convertir en algo en vano. Y esa sed a veces que tenemos del Espíritu Santo la empezamos a desviar hacia otras cosas porque sentimos como que Dios no está con nosotros y no es cierto. Dice, no puede ser que no les haya servido para nada, no puede ser que si Dios te ha sacado de problemas una y otra vez, que si Dios te ha sanado la enfermedad, que si Dios te ha dado luz, te ha quitado la depresión, te ha hecho libre, tú quieras volver atrás. Y eso es lo que Pablo está diciendo, no puedo creer que quieran volver atrás a la ley. Versículo 5 dice, vuelvo a preguntarles. Y Pablo dice, es que no me cabe en la cabeza. No entiendo cómo después de haber recibido el Espíritu Santo, después de haber experimentado tantas cosas, se deje manipular por simplemente palabrería, por simplemente cosas que les dicen. ¿Ah? Y dice acá, ¿acaso Dios les da el Espíritu Santo y hace milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Y acá es algo bastante importante. La religión siempre va a tratar de que tú cambies tu manera de comportarte y eso no es lo que realmente te acerca a Dios. La fe en Cristo Jesús es lo que te acerca a Dios. Que cambiamos nuestra manera de comportarnos por amor a Él es otro punto aparte y podemos hablarlo detenidamente. Pero no es el hecho de que tú te comportes bien lo que hace que Dios obre en ti. Es la fe que tú depositas en Jesucristo lo que hace que Dios obre milagros en ti. Y de la fe había mucho que hablar. Dice, ¿y hacen milagros entre ustedes porque obedecen la ley? Por supuesto que no. Es porque creen el mensaje que oyeron acerca de Cristo Jesús. Es porque creen este mensaje. Es porque creen en las buenas nuevas. Es porque depositan su fe en el Hijo de Dios. Es por eso que Dios hace milagros en nosotros. Puede ser que tú caigas y como seres humanos tratamos de hacerlo mejor, pero hay una lucha constante y Pablo habla de eso en otra de sus cartas. Dice, una lucha constante entre el espíritu y la carne. La cuestión es que tú no puedes dejar que tu fe se vaya porque en un momento caíste. Lo que tienes que hacer es volver tu mirada, pedirle perdón a Dios, reconciliarte con Él y Él va a seguir obrando milagros. No sé qué momento difícil o qué situación estés pasando en tu vida, pero a veces cuando llegan esos problemas creemos que es porque nosotros comportamos bien o mal que Dios obra o no obra. Y tiempo atrás uno llegaba a pensar, quizás no directamente lo decían, pero que si alguien estaba mal en una iglesia era porque estaba en pecado. Y no necesariamente es eso. Acá está hablando de tu fe. Si tú pones tu fe en Jesucristo, el Espíritu Santo obra milagros por tu fe. Y Pablo sigue, en este versículo 6 dice, del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido ¿a qué? A su fe. Dios lo consideró justo debido ¿a qué? A su fe. Y quiero que lo subraye. Y si tiene colores en su Biblia, aquí márquelo. Debido a su fe. ¿Cómo fue considerado Abraham justo? Debido a su fe. Seamos claros, la ley fue entregada a Moisés. Pero Moisés vivió muchos años después de Abraham. Pero la promesa es dada a Abraham y Dios dice que en la simiente de él iban a ser benditas todas, no unas, no solo los judíos, todas las naciones de la tierra. Pero es a través de la fe. Dios siempre ha tenido un único plan de salvación y es poner la fe en Jesucristo. No hay otro plan de salvación. Desde el principio hasta el final de la Biblia, ese ha sido el plan de Dios. Así que, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Abraham? Los que ponen su fe en Dios. Es más, las escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles. Dice que anunció y al final dice,
Génesis 12:3, Génesis 18:18, Génesis 22:18 dice: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Se refiere a que esa simiente de Abraham iba a llegar y era Jesucristo. A través de Jesucristo iban a ser bendecidas todas las naciones. Versículo 10, sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios. Si tú dependes de la manera en que te comportes, de lo que hagas, estás bajo maldición, estás perdido, hombre. Y la Biblia lo dice, no hay otra cosa. Si tú crees que depende de cuánto ofrendas, diezmas, de cuánto ayudas al pobre, de cómo te comportas, para ser salvo, estás frito. Lo siento decírtelo, pero estás frito, porque no son tus obras. Es tu fe en Cristo Jesús, y lo he dicho como 3 o 4 veces, pero quiero que te quede claro hoy. Es tu fe en el Hijo de Dios lo que te hace salvo. Que nosotros hacemos buenas obras, claro que tenemos que hacer buenas obras. Que nosotros debemos amar al prójimo, claro que tenemos que amar al prójimo. Que debemos comportarnos de cierta manera, claro que sí, pero no para ser salvos. Eso no te hace salvo. Si no aceptas a Jesucristo a través de la fe, no eres salvo. Y es lo que Pablo dice, que dice el maldito. Pero queda claro, dice versículo 11, que no por cumplir la ley vas a ser salvo. Y al final del versículo 11 dice, es por medio de la fe que el justo tiene vida. ¿Es por medio de qué? De la fe que el justo tiene vida. Pero no es cualquier fe, no es fe en la fe. No estoy hablando de pensamiento positivo, no estoy pensando en que creer bien. Es la fe puesta en Jesucristo. Porque Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley cuando fue colgado en la cruz. Cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías, pues escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Este es el centro del Evangelio. Todos, absolutamente todos, merecíamos la muerte. Absolutamente todos no merecíamos, merecemos la muerte. Absolutamente todos hemos pecado. Nadie podría entrar al cielo, nadie podría ver al Padre, porque todos fallamos, todos estamos untados, manchados. ¿Qué es lo único que te hace libre? Jesucristo. La fe puesta en Jesucristo es lo único que te hace libre. Mediante Cristo Jesús, Dios bendijo a los gentiles con la misma bendición que le prometió a Abraham. Y acá me perdonan los que tratan de judaizar la iglesia, los que tratan de traer costumbres judías a la iglesia. La bendición estaba a través de Abraham, pero iba a ser para todas las naciones. Para todas las naciones. A fin de que los creyentes pudiéramos recibir por medio de la fe al Espíritu Santo prometido. A través de la fe en Cristo Jesús, el Espíritu Santo llega. Y si tú has creído en Él, tú eres bautizado por el Espíritu Santo. Quizás a veces dudamos y como que no lo sentimos. Pero es tu fe puesta en Cristo la que cambia absolutamente todo. Y si no lo has hecho, te invito a que lo hagas hoy. ¿Quieres recibir al Espíritu Santo? ¿Quieres recibir milagros? Dios lo único que te está pidiendo es que te rindas completamente a Él. Abras tu corazón y lo recibas. ¿Cómo? Por la fe. Si tú pones tu fe en Él, Él va a obrar ese milagro que tanto necesitas. Él quiere cambiar tu carácter, Él quiere que seas mejor persona, pero no te lo está exigiendo hoy. Lo que te está pidiendo es que abras la puerta de tu corazón y le recibas. Así que ahí donde usted está, si no lo ha hecho, o si siente que se ha alejado de Dios, o algo ha pasado en tu vida y quieres tener una relación personal con Dios de nuevo, cierra tus ojos y repites conmigo: Señor Jesús, me presento delante de ti. Reconozco que soy pecador. Ven a mi corazón, límpiame, Señor Jesús. Te entrego mi vida, te recibo como mi Salvador. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por ver este video. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Hay otros pares de videos que están atrás. Pueden buscarlos en mi canal y mirarlos. Compártanlos si les gustan. Suscríbanse al canal
Y la próxima semana seguiremos con Gálatas. Es un libro que nos hace regresar a la esencia de lo que realmente es el Evangelio. Gracias.